Damos inicio a los trabajos de la sesión ordinaria del día de hoy, martes 22 de julio del año 2014. Solicito al diputado secretario Mario Alberto Cuatepozzo Durán se sirva pasar lista de asistencia. Con su venia, diputado presidente. Tiene la palabra, diputado secretario. Diputado Celestino Ábrego Escalante. Diputado Javier Amador de la Fuente. Diputada Edith Avilés Cano. Diputada Doraluz Castelán Neri. Diputado Luciano Cornejo Barrera. El de la voz, diputado Mario Alberto Cuatepozzo Durán. Diputada Imelda Cuellar Cano. Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta. Diputado Antonio Chávez Barraza. Diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero. Diputado José Ernesto Gil Elorduy. Diputada Mabel Gutiérrez Chávez. Diputada Sandra Hernández Barrera. Diputada María Gloria Hernández Madrid. Diputado J. Dolores López Guzmán. Diputado Humberto Alejandro Lugo Guerrero. Diputado Ramiro Mendoza Cano. Diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa. Diputado Héctor Pedraza Holguín. Diputado Leonardo Pérez Calva. Presente. Diputado Ruperto Ramírez Vargas. Diputado Juan Carlos Robles Acosta. Diputado Miguel Ángel Romero Olivares. Diputado Jorge Rosa Ruiz. Diputado Rosalío Santana Velázquez. Diputado Ismael Gadot Tapia Benítez. Diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano. Diputado Víctor Trejo Carpio. Diputado José Juan Vigiano Austria. Diputado Omar Daladier Cerón Flores. Le informo, diputado presidente, que se encuentran presentes 25 diputadas y diputados. Gracias, diputado secretario. Hay quórum, por lo tanto, todos los acuerdos que se tomen serán válidos. Solicito al diputado secretario J. Dolores López Guzmán dé lectura al orden del día. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputado secretario. Orden del día de la sesión ordinaria del 22 de julio del 2014. Punto número 1, registro de asistencia. 2, lectura del acta de la sesión anterior. 3, lectura de los documentos en cartera. 4, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por que se adiciona el título 11 a la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en materia de Contraloría Ciudadana, presentada por el diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. Punto número 5, lectura del acuerdo económico emitido por la Primera Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad, relativo al planteamiento realizado en sesión ordinaria con el tema Atención Ciudadana de Calidad. 6, lectura del acuerdo económico emitido por la Primera Comisión Permanente de Desarrollo Social, relativo al planteamiento realizado en sesión ordinaria con el tema Exhorto al Ejecutivo. 7, asuntos generales. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Se somete a su consideración el orden del día. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Someto a consideración del Pleno
la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada. Dentro del punto número 3 del orden del día, solicito al diputado secretario J. Dolores López Guzmán de lectura a los documentos en cartera. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado secretario. Oficio número 2717, diagonal 2014, de fecha 8 de julio de 2014, enviado por el Congreso del Estado de Colima, comunicando acuerdo por medio del cual presenta ante el Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto, por la que se propone reformar al tercer párrafo del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, solicitando la adhesión. Solicito a la Secretaría lo turne a la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para los efectos que procedan. Circular número 04 de fecha 30 de junio del año en curso, enviada por el Congreso del Estado de Chiapas, comunicando la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional y la instalación de la Comisión Permanente, que fungirá durante el segundo receso legislativo correspondiente al segundo año de ejercicio legal, periodo comprendido del 30 de junio al 1 de octubre de 2014. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Como el documento es de carácter administrativo, solicito a la Secretaría de Servicios Legislativos le dé contestación. Dentro del punto número 4 del orden del día, escucharemos la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el título 11 a la Ley de la Auditoría Superior de Justicia del Estado de Hidalgo en materia de Contraloría Ciudadana, presentada por el diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, para lo cual solicito al propio diputado de lectura a la misma. Con su venia, diputado presidente. Tiene la palabra, señor diputado. El que suscribe, diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 62ª Legislatura del Congreso Libre y Soberano de Hidalgo, con fundamento en los artículos 47, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 25, fracción cuarta, 124, fracción segunda, 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, y el 65 de su reglamento, me permito por este conducto someter a la honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el título 11 a la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en materia de Contraloría Ciudadana. La presente iniciativa se basa en las siguientes consideraciones. Primero, que la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos es un derecho que todos los mexicanos y la Contraloría Ciudadana es uno de los mecanismos que cada vez se utilizan con más frecuencia para este fin. Segundo, que la Contraloría Ciudadana se define como el conjunto de tareas de verificación, vigilancia, seguimiento y evaluación de las acciones tanto institucionales, gubernamentales como privadas que se realizan las personas de manera organizada o individual cuando dichas instituciones estén vinculadas a asuntos del interés público, con la finalidad de supervisar su adecuado ejercicio, proporcionar transparencia y la rendición de cuentas y en el fomento a la integridad y la mejora continua de los servicios públicos. Tercero, que la participación ciudadana para el control y la rendición de cuentas por medio de la Contraloría Ciudadana tiene sustento constitucional plasmado en los artículos 6, que garantiza el derecho a la información, 8, que obliga a los funcionarios y empleados públicos a respetar el ejercicio del derecho de petición y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo. Cuarto, que uno de los derechos de los ciudadanos es contar con los mecanismos que favorezcan la retroalimentación directa y permanente con la autoridad
para impulsar un mejor desempeño gubernamental y garantizar el control de los ciudadanos en asuntos públicos. Quinto, que la iniciativa que se propone tiene como finalidad establecer un dispositivo que permita a los ciudadanos organizados o de manera individual realizar peticiones, solicitudes y denuncias fundadas ante las instancias encargadas de fiscalización de las cuentas públicas que los sujetos obligados establecidos en los artículos 56 y 56 bis de nuestra Constitución. Sexto, que las denuncias fundadas y motivadas que presente la ciudadanía ante las instancias fiscalizadoras de las cuentas públicas sean incluidas en el programa anual de auditorías, vistas e inspecciones y su resultado forme parte del informe de resultados de la cuenta pública. Séptimo, que asimismo a través de este mecanismo la población tenga la posibilidad de proponer medidas para el perfeccionamiento de la función de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, el que suscribe, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, convencido de las bondades que trae consigo la presente iniciativa, sometemos a su consideración. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el título 11 a la Ley de Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en materia de Contraloría Ciudadano, para quedar como sigue. Título 11, Contraloría Ciudadana. Capítulo único, artículo 94. La Comisión recibirá de la sociedad civil peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas, las cuales deberán ser consideradas por la Auditoría Superior del Estado en el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones y cuyos resultados habrán de ser incluidos en el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública. En caso de improcedencia, se deberá notificar oportunamente al peticionario o denunciante la o las razones de la negativa, la cual tendrá que estar debidamente sustentada. Artículo 95. La Comisión recibirá de parte de la sociedad opiniones, solicitudes, denuncias y sobre todo sobre el funcionamiento de la fiscalización que ejerce la Auditoría Superior del Estado a efecto de participar, aportar y contribuir al mejor funcionamiento de la revisión de la cuenta pública. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial. Segundo, se derogan aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. Dado en el Salón de Sesiones de la 62ª Legislatura del Congreso Libre y Soberano de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo, 21 de julio del año 2014. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Solicito a la Secretaría turne la iniciativa a la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente. Dentro del programa Conoce tu Congreso, damos la más cordial de las bienvenidas a la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de Hidalgo, capítulo Pachuca, y a la estructura del Comité Municipal de Pachuca, invitados por la diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano. De igual manera, damos la más cordial de las bienvenidas a las y los integrantes del Comité Municipal de Pachuca, invitados por la diputada Rocío Tello Zamorano y el diputado Mario Alberto Cuatepozzo Durán. Sean todas y todos bienvenidos. Dentro del siguiente punto del orden del día, solicito a la diputada Mabel Gutiérrez Chávez de lectura al acuerdo económico emitido por la primera Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad, relativo al planteamiento realizado en sesión ordinaria con el tema Atención Ciudadana de Calidad. Gracias. Con el permiso, señor presidente. Tiene la palabra, compañera diputada. Gracias. Con el permiso de todas las compañeras y compañeros diputados, distinguidas invitadas, distinguidos invitados, bienvenidos a este recinto, señores de los medios de comunicación. Primera Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad. Diputados integrantes de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo. A las y los integrantes de la Primera Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad, nos fue turnado el planteamiento del diputado Juan Carlos Robles Acosta, por lo que con fundamento en los artículos 75 y 77, fracción octava,
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y en base a los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria nos fue turnado por instrucciones del presidente de la directiva del Congreso el asunto general con el tema Atención Ciudadana de Calidad. Segundo, en este planteamiento se propuso mediante acuerdo económico exhortar a los 3 poderes del Estado y sus dependencias, así como a los 84 ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia se intensifiquen las acciones de sensibilización y capacitación de las y los servidores públicos y demás personal dedicado a la atención ciudadana. Se coloque un cartel con el número telefónico para queja o denuncia en la parte más visible de esa área y se traduzca a las lenguas indígenas que se hablan en los diferentes pueblos y comunidades existentes en el territorio. Tercero, dicho planteamiento fue registrado en el libro de gobierno de la Comisión bajo el número 05/2013 y considerando, primero, que con fundamento en lo que establece el artículo 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta comisión resulta competente para estudiar, analizar y resolver el presente asunto. Segundo, de acuerdo a cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México hay 15.7 millones de personas consideradas indígenas, de las cuales 6.9 millones hablan alguna lengua indígena y 9.1 millones se reconocen indígenas, aunque no hablen alguna lengua. Con esta misma fuente de información, se tiene que en Hidalgo la población hablante de lengua indígena de 3 años y más es de 369.549 en el año 2010, una proporción cercana al 15% de la población total y que supera en 7.72 puntos porcentuales el promedio nacional. Son 3 las lenguas habladas, el náhuatl, el otomí y el tepehua, en proporciones aproximadas del 63.3%, 31.4% y 0.5% respectivamente. De los 4.554 asentamientos de Hidalgo, 786 son eminentemente indígenas y rurales. La mayor parte de la población indígena, el 95.7%, se ubica en las zonas de la Huasteca, el Valle del Mezquital y la Otomí Tepehua. Tercero, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 2010, en Addis, las personas indígenas junto a las personas homosexuales y las migrantes son percibidas como las más vulnerables a la población. La ENADIS 2010 refiere que 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos manifiestan que no han sido respetados sus derechos por motivo de sus costumbres o su cultura, por su acento al hablar, por su color de piel, por provenir de otro lugar, por su educación, por su religión o por su forma de vestir, mientras que 7 de cada 10 indicaron que fue por su condición de ser hombre o mujer, su edad, su apariencia física o por no tener dinero. Cuarto, que en el ámbito internacional, México, a través de la suscripción de diversos ordenamientos, se ha comprometido a actuar para la eliminación de cualquier tipo de discriminación. Entre estos instrumentos jurídicos se encuentra la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Esta convención entiende la discriminación racial como la distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color de piel, linaje u origen nacional o étnico que tiene por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o cualquier otra de la vida pública. Y toda propaganda y organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color de piel u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio y la discriminación racial, comprometiéndose a adoptar una política encaminada a eliminar cualquier incitación o actos de ese tipo de discriminación, combatiendo precisamente los prejuicios que conducen a esta y garantizando el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color de piel y origen étnico o nacional en el ejercicio de sus derechos.
Por otra parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 2007, en su artículo 2, establece la obligación de los estados para vigilar que tales derechos sean ejercidos sin discriminación alguna, evocando que los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de alguna discriminación en el ejercicio de sus derechos, que esté fundada en particular en su origen o identidad indígena. Quinto, en el ámbito nacional, el artículo 1 constitucional prohíbe la discriminación motivada, entre otras, por el origen étnico o nacional, además de obligar a las autoridades a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas, incluidas las personas, pueblos y comunidades indígenas. El artículo 2 reconoce la composición pluricultural de la nación, que se sustenta originalmente en sus pueblos y comunidades indígenas. Desde el 2003 hay diversos ordenamientos jurídicos nacionales que han permitido establecer instituciones vinculadas con el tema de los derechos de los pueblos indígenas y la preservación de sus lenguas. Entre estos ordenamientos se encuentra la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Por otra parte, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, en su artículo 4, prohíbe la discriminación a cualquier persona. Sexto, que el Estado de Hidalgo, en consonancia con el marco jurídico internacional y nacional, cuenta con diversos ordenamientos vinculados con la protección de los derechos de los pueblos indígenas y la no discriminación. La Ley de Derechos y Cultura Indígena, que contiene el fomentar las relaciones armoniosas y de cooperación entre el Estado y los pueblos indígenas, basadas en los principios de la justicia, la democracia, la tolerancia y el respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la buena fe. La Ley para prevenir, atender, sancionar y eliminar la discriminación, que define como discriminación toda conducta activa u omisiva que en forma de preferencia, distinción, exclusión, repudio, desprecio, rechazo o restricción, dirigida a una persona o grupo basada en su origen o identidad indígena o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, económica o de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencia sexual, estado civil, identidad política, apariencia física, características genéticas, situación migratoria o cualquier otra que tenga por efecto negar, obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de sus derechos humanos y libertades en condiciones de equidad e igualdad. Para tal efecto, el artículo 23 mandata que las autoridades del Gobierno del Estado y ayuntamientos, entidades estatales y municipales y organismos públicos autónomos, en el ámbito de su respectiva competencia, adopten las medidas positivas y compensatorias necesarias a favor de la no discriminación y la igualdad real de oportunidades y de trato de las personas pertenecientes a un grupo o comunidad indígena. Séptimo, que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, reglamentaria del título 10 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, es el ordenamiento específico que define las obligaciones y responsabilidades en el ejercicio público, así como los procedimientos, autoridades competentes y sanciones administrativas, derivadas de actos u omisiones que impliquen responsabilidad de las personas al servicio público. Octavo, que en los términos del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, compete a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, entre otras, recibir y atender directamente o a través de los órganos internos de control las quejas o denuncias que presenten particulares en contra de los servidores públicos por incumplimiento en las obligaciones o con motivo de acuerdos o convenios que celebren con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal de acuerdo con las normas establecidas para tal efecto. Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas. Aplicar las sanciones que correspondan en los términos que las leyes señalen y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestando para tal efecto la colaboración que le fuere requerida.
Coordinar el sistema de atención a quejas, denuncias, peticiones, sugerencias o reconocimientos que se formulen por cualquier ciudadano en relación al desempeño o actuación de los servidores públicos. Noveno, que en este orden de ideas, las y los diputados que integramos esta comisión reconocemos la importancia que tiene el contar con mecanismos que permitan a la población denunciar cualquier acto de discriminación y, en particular, el derecho de la población indígena de acceder a los servicios públicos y contar con información para denunciar cualquier vulneración a este derecho por parte de las y los servidores públicos estatales o municipales. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 132, 134, 135 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, nos permitimos someter a consideración de este Pleno el siguiente acuerdo económico. Primero, las y los diputados integrantes de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, exhortamos atentamente a la titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, al titular de la Delegación Estatal del ISSSTE y al titular de la Delegación Estatal del IMSS, para que dentro del ámbito de sus facultades promuevan que en todas las áreas de atención al público los carteles de quejas y denuncias estén en lugares visibles y accesibles para todas las personas, proporcionando datos suficientes que permitan denunciar cualquier acto de discriminación en su contra por parte de una o un servidor público y, en su caso, la traducción a las principales lenguas indígenas habladas en el Estado. Segundo, a efecto de lo anterior, gire ese oficio a las y el titular antes mencionado, anexando copia del acuerdo económico para los efectos precisados. Elaborado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los 17 días del mes de julio del año 2014. Por la primera Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad, diputada Mabel Gutiérrez Chávez, presidenta. Diputado Luciano Cornejo Barrera, secretario. Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, secretaria. Diputado Juan Carlos Robles Acosta, integrante. Diputada Edith Avilés Cano, integrante. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. De conformidad con lo que establecen los artículos 132, 137 y 138 de nuestra Ley Orgánica, daremos paso a la discusión del acuerdo referido, en lo general y en lo particular, por lo que quienes deseen hacer uso de la palabra, sírvanse manifestarlo, haciendo notar si su participación es en pro o en contra del acuerdo. Por lo tanto, se abre el registro de oradores. ¿En qué sentido, diputado? ¿En qué sentido, diputada? Gracias, diputados. Se han inscrito en pro del acuerdo los diputados Juan Carlos Robles Acosta y Edith Avilés Cano. De acuerdo con el registro de oradores, se concede el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Robles Acosta, con fundamento en lo que establece el artículo 145 de nuestra Ley Orgánica. Con su permiso, diputado presidente. Tiene la palabra, señor diputado. Compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación, público en general, amigas, amigos, sean todos ustedes bienvenidos. Aprovecho la ocasión para dar la bienvenida a la presidenta y a los integrantes del Comité Directivo Municipal del PAN en el municipio de Titalaquia, Leslie Hernández, Fidel Hernández, Mariana Cruz, Leticia Tobar y Sharon Morales. Sean ustedes bienvenidos. Compañeras y compañeros diputados, hago uso de esta tribuna para pronunciarme a favor del acuerdo que hemos escuchado, por lo que hago referencia que en opinión generalizada de la doctrina, el Estado tiene la obligación de asegurar el servicio público y que haga un análisis de ciertos rasgos distintivos para garantizar la satisfacción en el tema de una atención con calidad. Sin duda, la noción del servicio público ha calado hondo en la conciencia popular, como lo demuestra el reclamo unánime de cualquier comunidad, traducido en la exigencia de contar con los servicios públicos
que satisfagan continua, adecuada, uniforme y regularmente sus necesidades de carácter general. La reseña de las relaciones del Estado con la sociedad relata el proceso dialéctico de la convivencia humana, manifestando en la transformación incesante de las instituciones, estructuras, organizaciones y funciones de la sociedad, así como su correspondiente sistema político. En ese sentido, los mecanismos de acceso a los servicios públicos deben atender a una cultura imperante en el país. De ahí que se han de considerar medios idóneos que favorezcan el acceso a la población a los diversos servicios y, en los casos que así se requiera, tengan conocimiento de los mecanismos legales instaurados para hacer valer sus derechos, entre los que se encuentra el no ser discriminado. En los términos del artículo 4 bis de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo, los funcionarios y empleados públicos tienen el deber de atender el derecho de petición. Compañeras, compañeros diputados, mejorar las condiciones que favorezcan el acceso a los servicios públicos de la población debe ser un compromiso de todas y de todos. Comentar, compañeras, compañeros, que en el tema de atención en varias dependencias del gobierno federal, estatal y municipal, la atención deja mucho que desear, y sobre todo en el tema de salud. Hoy agradezco a las y a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos por hacer suyo este tema y estar pendiente precisamente que el tema de atención hacia la sociedad sea una atención de calidad. Por lo anterior, les invito a que probemos el acuerdo que nos ha sido presentado. En la conciencia de esta responsabilidad en el servicio público, nos debe de llevar a promover estrategias que favorezcan mejores condiciones de vida para la sociedad a partir del respeto de los derechos humanos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señor diputado. De acuerdo con el registro de oradores, se concede el uso de la palabra a la diputada Edith Avilés Cano, con fundamento en lo que establece el artículo 145 de nuestra ley orgánica. Con su permiso, diputado presidente. Tiene la palabra, diputada. Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, invitados especiales a esta sesión ordinaria, buenos días a todas y a todos. La discriminación no es un asunto de menor relevancia. Como ha sido mencionado en el dictamen que hoy se pone a consideración, existen diversos documentos de carácter nacional e internacional que proscriben su ejercicio, que publicitan, difunden y sensibilizan a la población de la trascendencia de los derechos humanos. Desafortunadamente, la positivización de los mismos y de sus principios no constituye una garantía para que las ciudadanas, ciudadanos, niñas y niños los hagan efectivos de manera automática. Es por ello que las personas que tenemos la fortuna de desempeñar algún encargo público tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos estipulados en la Constitución General y en otros instrumentos jurídicos. Una de las variantes en la promoción de los derechos inalienables consiste en que en todas las instituciones públicas o privadas se coloquen a la vista de todas las personas carteles en los que se informe a la colectividad de los actos y acciones que generan discriminación, e incluso para que se publiciten los números de teléfono e instancias a las que se debe acudir para denunciar cualquier acto de discriminación cometido en contra de cualquier persona. La población del Estado de Hidalgo, al igual que en el resto del país, es pluricultural y afortunadamente en nuestro territorio tenemos presencia de comunidades nahuas, otomíes, tepehuas, tenec y pames. Al Estado le corresponde promover las instituciones sociales, económicas, culturales y políticas de esos grupos autóctonos en términos del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. También constituye una obligación garantizar y preservar, así como enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que conforman su cultura e identidad.
No obstante que el Estado ha implementado acciones de tutela a favor de los diversos grupos en situación de vulnerabilidad, las estrategias adoptadas no han sido suficientes para proteger universalmente a los integrantes de estas comunidades, por lo que es urgente atender cada una de sus necesidades. Uno de los efectos de las reformas constitucionales del año 2011 consistió en que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar e incluso reparar las violaciones a los derechos humanos en términos de lo que señale la ley correspondiente. Es por ello, estimadas compañeras diputadas y compañeros diputados, que solicito su voto a favor del presente acuerdo económico, que tiene por objeto exhortar respetuosamente a la titular de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, al titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Hidalgo y a la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que a manera de prevención y atención de las vulneraciones a derechos humanos se coloquen en las áreas de atención ciudadana carteles en los que se informe de los actos considerados discriminatorios, así como el nombre de las oficinas e instancias a las cuales pueden acudir a denunciar aquellos actos. La colocación de información adecuada que oriente a los integrantes de las comunidades indígenas en su propia lengua, además de ser una obligación del Estado, es un acto de justicia y de solidaridad con uno de los grupos más vulnerables. Tanto la Constitución Federal como la Constitución Política de nuestro Estado tienen previsto un esquema de responsabilidades de los servidores públicos. Sin embargo, la mayoría de la población desconoce que existe ese mecanismo de control administrativo y es por ello que establecer de manera sencilla y clara las consecuencias de cometer actos de discriminación en las instituciones o áreas a las que se debe acudir y denunciar es una forma de prevenir y de reparar la comisión de esos actos discriminatorios. La promoción de los derechos humanos es una tarea diaria, es una tarea cotidiana y es algo a lo que las diputadas y los diputados de esta 62ª legislatura nos hemos venido sumando desde el primer día que iniciamos actividades. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Con fundamento en lo que establece el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta presidencia pregunta al Pleno si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo que nos ocupa. De ser así, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Suficientemente discutido. Con fundamento en lo que establecen los artículos 166 y 168, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someteremos a su consideración en lo general y en lo particular el acuerdo que hemos escuchado. Los diputados que estén a favor del acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Solicito a la Secretaría de Servicios Legislativos dé cumplimiento al referido acuerdo. Saludamos con aprecio y damos la más cordial de las bienvenidas a la presidenta y los integrantes del Comité Municipal del Partido Acción Nacional de Atitalaquia, invitados por los diputados Juan Carlos Robles Acosta y Guillermo Bernardo Galán Guerrero. Sean todas y todos bienvenidos. Dentro del siguiente punto del orden del día, escucharemos la lectura del acuerdo económico emitido por la Primera Comisión Permanente de Desarrollo Social, relativo al planteamiento realizado en sesión ordinaria con el tema exhorto al Ejecutivo, para lo cual solicito a la diputada Edith Avilés Cano de lectura al mencionado acuerdo. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados, nuevamente saludo a los medios de comunicación, a los invitados que asisten a esta sesión ordinaria. Primera Comisión Permanente de Desarrollo Social. Diputados integrantes de la 62ª legislatura.
a los diputados Juan Carlos Robles Acosta, Edith Avilés Cano, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Ismael Gadot Tapia Benítez, Celestino Ábrego Escalante, integrantes de la Primera Comisión Permanente de Desarrollo Social, de conformidad con lo que establecen los artículos 75, 77, fracción 22ª y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, nos fue turnado el planteamiento de la diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa, por lo que se procedió al estudio del mismo de conformidad con los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria de fecha 12 de noviembre de 2013, por instrucciones del presidente de la directiva, se turnó a la comisión que suscribe el planteamiento de la diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa con el tema exhorto al Ejecutivo. Segundo, la Comisión Legislativa actuante registró el presente asunto en el libro de gobierno, quedando radicado bajo el número 04/2013, considerando, primero, que el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo establece que el Congreso en vía de acuerdo económico puede resolver cualquier asunto que se someta a su consideración cuando para ello no se requiera la aprobación de una ley o decreto. Segundo, que en lo que respecta al planteamiento en estudio, es de referir que en su exposición la diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa comenta que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Tercero, que en ese contexto se señala que el gobierno federal ha buscado desde hace muchos años, mediante diversos programas, que algunos sectores de la población accedan a determinados alimentos, incluso incentivando otros para su producción al fácil acceso. Cuarto, que de igual forma manifiesta que los programas alimentarios en México buscan centrar sus esfuerzos en la distribución de recursos que hagan llegar alimento a quienes más lo necesitan. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, una de las principales tareas de dicha dependencia es identificar la población objetivo. También lo será aquella población que no tiene acceso, disponibilidad, variedad de alimentos que implica la seguridad alimentaria, ya que aunque todas las personas pudieran contar con recursos económicos, simplemente en los lugares en los que se habita no existe la venta de alimentos que garanticen una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Quinto, que es de referir que de acuerdo con la Cumbre Mundial de la Alimentación organizada por la FAO en 1996, se señala que la seguridad alimentaria debe considerar las dimensiones básicas, tales como la disponibilidad de alimentos, su acceso a los mismos o capacidad de adquisición por parte de las personas, su consumo o utilización, el estado nutricional de las personas y la estabilidad al acceso de los alimentos. Sexto, también hace mención que el programa de apoyo alimentario, que consiste en otorgar un apoyo económico de 430 pesos mensuales por familia, más 110 pesos por cada niño de 0 a 9 años, así como complementos nutricionales y leche fortificada a los menores de 5 años, dichos programas tienen operatividad principalmente en las comunidades rurales del país, pero también en las urbanas, que no cuentan con servicios de salud y de educación. Los beneficiados por dicho programa no cuentan con información suficiente para saber qué alimentos consumir con el recurso económico que reciben, lo que en los últimos años ha generado sobrepeso y obesidad en la población beneficiada. El pasado 31 de octubre del 2013, el Gobierno federal anunció la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, misma que busca mediante la salud pública la atención pública. Séptimo, que es importante hacer notar que el acceso a la alimentación en México se establece como un derecho en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley General de Salud. De igual forma, México se ha incorporado a importantes acuerdos internacionales en materia alimentaria. Octavo, el programa de apoyo alimentario favorece el desarrollo de las capacidades asociadas a la educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias para contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza. Este proporciona apoyos a las familias beneficiarias para mejorar la alimentación y nutrición de todos sus integrantes, con énfasis en la población más vulnerable, como son los niños, niñas, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Noveno, que en tal contexto coincidimos en que dentro de los derechos de toda persona se encuentra el de la seguridad alimentaria, adoptando el Gobierno federal una política de desarrollo rural integral y sustentable que garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos.
Décimo, que en esa tesitura, quienes integramos la comisión que actúa, concordamos con lo expresado en el planteamiento en estudio, por la importancia de detonar el desarrollo incluyente de los sectores más desfavorecidos, permitiéndoles dignificar sus condiciones de vida, con base a las consideraciones antes vertidas y con fundamento en lo establecido por los artículos 133, 134, 136, 137, 138 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. La primera Comisión Permanente de Desarrollo Social se permite someter a su consideración el presente acuerdo económico. Primero, los diputados integrantes de la 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Hidalgo exhortamos a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal para que se implemente una campaña de difusión para que los beneficiarios del programa Oportunidades adquieran alimentos nutritivos suficientes y de calidad con base en el derecho a la alimentación. Segundo, a efecto de lo anterior, gire el oficio al titular anteriormente mencionado, anexando copia del presente instrumento para los efectos precisados, elaborado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los 22 días del mes de julio del año 2013. Por la primera Comisión Permanente de Desarrollo Social, diputado Juan Carlos Robles Acosta, presidente; diputada Edith Avilés Cano, secretaria; diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, secretaria; diputado Ismael Gado Tapia Benítez, integrante; diputado Celestino Ábrego Escalante, integrante. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. De conformidad con lo que establecen los artículos 132, 137 y 138 de nuestra ley orgánica, daremos paso a la discusión del acuerdo referido, en lo general y en lo particular, por lo que quienes deseen hacer uso de la palabra, sírvanse manifestarlo, haciendo notar si su participación es en pro o en contra del acuerdo. Por lo tanto, se abre el registro de oradores. ¿En qué sentido, diputada? Gracias, diputada. Se ha inscrito en pro del acuerdo la diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa. De acuerdo con el registro de oradores, se concede el uso de la palabra a la diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa, con fundamento en lo que establece el artículo 145 de nuestra ley orgánica. Con su venia, diputado presidente Leonardo Pérez Calva. Tiene la palabra, diputada. Compañeras, compañeros diputados, amigos trabajadores de este cuerpo colegiado, medios de comunicación y público en general. El pasado 12 de noviembre del año 2013, cuando propusimos el contenido del dictamen que se discute hoy, lo hicimos porque desde entonces y desde toda la vida tenemos la gran preocupación del destino de los recursos que mediante el programa Oportunidades se ministra a los beneficiarios, ya que los mismos se otorgan con el objetivo de apoyar principalmente en la alimentación. El problema se da porque, según lo describo, la falta de información ha generado que los recursos sean aplicados en la adquisición de alimentos que propician obesidad, es decir, se resuelve en parte el problema de recursos para adquisición de alimentos, pero se propicia otro, que es la desinformación para la correcta elección de alimentos que conlleven y que estos conllevan a la obesidad. La alimentación saludable es el pilar fundamental del desarrollo y del bienestar de las familias. Cuidar de ella es tarea de todos aquellos que participamos de la función pública y social, ya que la misma responsabilidad tienen los consumidores al elegir qué productos consumen, como aquellos que permiten la distribución de productos para ponerse en los anaqueles de los diferentes comercios. Es decir, el consumidor elige de entre los productos que tiene a la vista solamente. Una vida saludable en la que podemos combinar la correcta alimentación y el ejercicio propicia el bienestar individual y social. La gente sana tiene mejor ánimo, mejor actitud y disfruta más
todo aquello que le gusta hacer. Nuestro nada honroso primer lugar mundial de obesidad, ahora ya de adultos y de niños, nos obliga a llevar a cabo todo tipo de acciones que contribuyan a disminuir esas tendencias y con ello reducir los casos de todas aquellas enfermedades que hacen decrecer la calidad de vida de las personas. Porque ¿de qué sirve llegar a edades avanzadas si no lo hacemos de manera plena, si no lo hacemos de manera ejemplar, si no podemos cambiar nuestra forma de caminar, comer o simplemente disfrutar de nuestras familias, al sufrir de enfermedades degenerativas propiciadas por la falta de atención en lo que comemos? Es por ello que manifiesto mi beneplácito con el dictamen que se discute y pido a todos ustedes, compañeras y compañeros, diputados, que se sumen votando a favor del mismo y con ello exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal para que se ejecute una amplia difusión dirigida a los beneficiarios de los programas sociales como es el de oportunidades, para que los recursos se destinen a la adquisición de alimentos saludables y con ello prevenir y evitar la obesidad en la que muchos, incluidos los hidalguenses, están coincidiendo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Con fundamento en lo que establece el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Hidalgo, esta presidencia pregunta al Pleno si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo que nos ocupa. De ser así, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Suficientemente discutido. Con fundamento en lo que establecen los artículos 166 y 168, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someteremos a su consideración en lo general y en lo particular el acuerdo que hemos escuchado. Los diputados que estén a favor del acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Solicito a la Secretaría de Servicios Legislativos de cumplimiento al acuerdo mencionado. Dentro del siguiente punto del orden del día, trataremos el relativo a los asuntos generales, por lo que solicito a los diputados secretarios den cuenta de los asuntos registrados. Con su permiso, diputado presidente. Tiene la palabra, diputado secretario. Le informo que en asuntos generales se registró la diputada Imelda Cuellar Cano con el tema Desarrollo del Estado mexicano y el diputado Juan Carlos Robles Acosta con el tema Robo de autos. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Con su permiso, diputado presidente. Tiene la palabra, diputado secretario. Se registró la diputada Sandra Hernández Barrera con el tema Educación y Discapacidad. Se registró el diputado Javier Amador de la Fuente con el tema Promoción de productos hidalguenses en cadenas comerciales establecidas en el Estado de Hidalgo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Imelda Cuellar Cano del Partido de la Revolución Democrática hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña el día de hoy, buenos días a todas y a todos. La razón que me trae el día de hoy a esta tribuna es el tema de trascendencia nacional, el análisis, la discusión y la aprobación de las leyes secundarias en materia energética en el Senado de la República. El petróleo es el sector productivo con mayor peso en la economía nacional. Aporta el 32% de los ingresos del país,
Por ello, las decisiones que se tomaron al interior del Poder Legislativo pueden poner en riesgo la seguridad y la soberanía nacional. Si el objetivo hubiese sido lograr una reforma consensuada, se debió de llevar a cabo un análisis profundo sobre las consecuencias de su aplicación. La discusión fue manejada de manera antidemocrática, pues se redujo al mínimo el tiempo del debate por parte de los detractores de la reforma. Ello impidió desahogar todas las reservas. Es un hecho que las leyes secundarias de la reforma energética ponen en detrimento el bienestar social y el medio ambiente. Implican mayores riesgos en comparación a los beneficios. Significa abrir el mercado del petróleo nacional al mercado extranjero, con una legislación inconsistente, vaga e imprecisa. La reforma está plagada del falso discurso de productividad estatal, inversión en los hidrocarburos nacionales, transparencia, innovación tecnológica, impulso de energías renovables, desarrollo económico y social. Contrariamente, la reforma energética somete a la nación a contingencias y tensiones difíciles de superar. Por tal motivo, me gustaría dar una perspectiva acerca de las modificaciones realizadas. Analistas y especialistas en el tema aseguran que el nuevo modelo energético propuesto tiene grandes trampas que ponen en riesgo la soberanía nacional y atentan contra la integridad de los habitantes. No se establecen claramente cuáles serán los plazos para las concesiones petroleras, permitiendo a los transnacionales un control absoluto sobre los recursos naturales. Se les permite que obtengan mayores ganancias a través de conceptos como utilidad y productividad compartidas, lo que compromete una parte de las ganancias y un porcentaje de la producción obtenida como retribución para compensar de alguna manera los costos de producción a las partes involucradas. La nueva dinámica reducirá los ingresos petroleros y las ganancias captadas por exportación, lo que pondrá en riesgo la situación monetaria del país. Las empresas privadas podrán extraer petróleo sin mecanismos que la supervisen, dejando en sus manos el control de la explotación. Esta nueva ley faculta y otorga más atribuciones al Poder Ejecutivo Nacional para controlar este sector a través de organismos descentralizados débiles, poco imparciales y que pueden ser sometidos a órdenes gubernamentales. No garantiza una disminución en el precio de los combustibles, ni en el suministro de la energía eléctrica, como demagógicamente lo habían expresado. Por el contrario, elimina los subsidios, provocando el alza en los costos de los hidrocarburos y el servicio eléctrico. Reduce y desmantela a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Ya no les brinda la posibilidad de crecer ni las fortalece, más bien obliga a que cedan espacios y participación en el juego. En suma, se provocarán despidos en estas dos empresas y se reducirán los derechos laborales de sus trabajadores. La imposición en esta reforma deja de lado el cuidado y la conservación del medio ambiente, ya que plantean utilizar procesos técnicos para la extracción, que son controversiales a nivel internacional, como es el caso de Francia, quienes la condenan y prohíben en su legislación, debido a las consecuencias durante y después del proceso. El método de extracción que se propone es el de fracking, técnica que es vendida como la solución para atraer capital extranjero. Sin embargo, por tratarse de un proceso químico e invasivo para el territorio donde se aplica, daña notablemente los ecosistemas, el abastecimiento de los recursos naturales, la salud,
la economía y la tranquilidad de la población directa e indirectamente. Algunos expertos consideran el fracking como una violación a los derechos humanos, pues amenazan las garantías civiles, sociales, económicas y ambientales de la sociedad. Las reformas aprobadas por el Senado propician el despojo a ejidatarios, pequeños y grandes propietarios de tierra, con el fin de priorizar la extracción, afectando de manera directa a los pueblos originarios que habitan las zonas que serían utilizadas para estos fines. El devenir internacional marca una tendencia a buscar e investigar sobre energías renovables. No obstante, esta reforma busca extraer más petróleo con un método bastante cuestionable y dejar en un papel secundario la extracción de energías renovables a largo plazo y el fenómeno tecnológico para lograrlo. Debemos pensar en otras alternativas que no plantean la reforma energética y buscar otro modelo que impulse la transición hacia el futuro. De no hacerlo inmediatamente, el país puede enfrentar poco crecimiento, desarrollo y poca competitividad. Sin embargo, este debate no termina con la votación de las leyes secundarias en materia energética. Ahora es tiempo de que la sociedad haga frente a los efectos nocivos de la reforma. Quedaron atrás las formas tradicionales de representación. Hoy por hoy, los ciudadanos tienen la posibilidad constitucional de incidir en la vida política, avalando o rechazando las determinaciones de los representantes populares. Hoy, más que en otro momento histórico, la sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad y obligación en el ejercicio de sus derechos y deberes políticos, poner en práctica una democracia auténtica y participativa. Entablar el diálogo a nivel nacional es de suma importancia. Este debe contener ambas posturas acerca del tema, para así ampliar el panorama de los ciudadanos y que estén en posibilidad de construir una decisión informada y sustentada en los hechos. El Partido de la Revolución Democrática no está en contra de la modernización, pero estamos convencidos en que esta no debe estar acompañada de la privatización ni el deterioro ambiental y social. Abrir nuestro mercado no garantiza ninguna seguridad para la soberanía nacional, al contrario, la pone en peligro. Para ello requerimos de la participación ciudadana, hacer valer el derecho de ejercer la democracia directa contenida en el artículo 35 constitucional. La mejor participación social es la que se mantiene alerta para impedir las desviaciones de quienes la gobiernan. Está en nuestras manos revertirlas y hacer valer las leyes, instituciones y procedimientos que regulan nuestra vida política. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Robles Acosta, del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Tiene la palabra, señor diputado. Hace algunas semanas subí a esta tribuna para denunciar los crecientes índices de robo de vehículos y a raíz de mi intervención muchos ciudadanos se acercaron para comentarme de los fraudes que han sido objetos al comprar o vender un vehículo automotor en nuestra entidad. Es sabido por las autoridades que los grandes centros de compra-venta de automóviles, principalmente en Pachuca, Tulancingo, Actopan, llegan carros que han sido robados, la gran mayoría de ellos provenientes del Distrito Federal y del Estado de México. Los medios de comunicación escritos señalan un promedio de 200 compra-ventas anuales donde el vehículo es robado
y el ciudadano hidalguense se queda sin su capital y sin el vehículo, ya que les fue decomisado por la Coordinación de Vehículos Recuperados de la Procuraduría de Justicia. En el Estado vemos presencia de elementos de la Procuraduría auxiliando a los compradores, verificando la legalidad por adquirir en la mayoría de estos llamados tianguis, pero solo es al que lo solicita o por iniciativa del uniformado por alguna sospecha. Pero esto no es suficiente. En muchos estados de la República Mexicana, los elementos policíacos se encuentran a la entrada de dichos tianguis y si un vehículo desea entrar, es revisado obligatoriamente, garantizando el bienestar de sus ciudadanos, asegurando de que no serán objetos de una compra fraudulenta. Amigas y amigos, de todos es sabido que en este tipo de tianguis hay casos en los cuales el auto que están comprando tiene reporte de robo. Pero para nuestra desgracia, en ese momento no hay alguna autoridad que nos pueda decir, bueno, la procedencia de este vehículo. Y sí, hay operativos en los cuales se da esta situación por una cuota voluntaria, se lleva a cabo la revisión, pero no son constantes. Aquí la intención es que se den operativos de forma permanente y obligatoria para un vehículo antes de entrar a este tianguis. De esta forma vamos a asegurar que en muchas ocasiones nuestros compañeros, nuestras compañeras hidalguenses, el adquirir un vehículo es su primer patrimonio y en algunas de estas ocasiones este primer patrimonio, bueno, resulta de un fraude. Llevando a cabo este tipo de operativos obligatorios por parte de la autoridad, estaremos dándole la certeza a los hidalguenses al momento de comprar un vehículo, no sea robado. Por lo anteriormente argumentado, someto a consideración de este Pleno la siguiente proposición. Primero, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para que implemente de forma obligatoria revisar un auto antes de entrar a un lote por parte de la autoridad y den a conocer las acciones para combatir esta modalidad de delito que ante el sensible incremento de este modus operandi. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Solicito a la Secretaría turne el planteamiento del diputado Juan Carlos Robles Acosta a la primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia para los efectos que procedan. Se concede el uso de la palabra a la diputada Sandra Hernández Barrera del Partido Nueva Alianza hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Tiene la palabra, diputada. Compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación y público que hoy nos hacen el favor de acompañarnos, sean todos bienvenidos. El tema que a continuación trataré, el siguiente acuerdo económico, tiene que ver sobre todo con los casos de nuestros alumnos de educación especial dentro de la educación básica. Actualmente, todos los niños con alguna discapacidad física o psicológica están integrados a la educación regular, pero es sabido por todos que los docentes solamente cuentan con el perfil profesional de su nivel donde se desempeñan. Sin embargo, no con la preparación de educación especial. Cada docente tiene que adecuar los contenidos programáticos a una planeación diaria o semanal, según sea el caso del nivel, para poder dar respuesta a esa educación inclusiva que estamos buscando. Por ello, el siguiente acuerdo económico, para que de alguna manera también se exhorte al titular de la Secretaría de Educación Pública y que estos cursos y talleres permanentes de actualización de educación especial den respuesta a todos
los casos de nuestros niños con discapacidades. La escuela refleja la cultura de la conducta ciudadana. Ligado a ello, transmite los conocimientos no solo académicos, sino también aquellos de un sistema de lealtades, competencia, creatividad, solidaridad y respeto. Es sin duda uno de los más importantes disciplinadores que posee un Estado, pero la escuela puede convertirse en un ámbito para expandir y ejercer la discriminación, como es el caso que sufren algunas personas con discapacidad. Tradicionalmente se entiende por discriminación a la imposibilidad del pleno ejercicio de los derechos y garantías de ciertos sectores sociales de la población en razón del sexo, raza, creencias religiosas o políticas, nacionalidad, situación social, preferencia sexual, edad y discapacidad. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, hay cerca de 650 millones de personas discapacitadas en todo el mundo, lo que representa aproximadamente el 10% de la población mundial. El 80% de las personas con discapacidad viven en los países en desarrollo, mientras que en las naciones industrializadas la tasa de discapacidad es mayor en los sectores sociales más marginados y con menor acceso a la educación. Lo anterior de conformidad con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Otros indicadores revelan que el 20% de las personas más pobres del mundo tienen discapacidades y su marginalidad se refleja en estudios que demuestran, por ejemplo, que el 90% de los niños con discapacidad no asisten a la escuela. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el 90% de los niños con discapacidad no asisten a la educación básica. En nuestro país, de acuerdo con los resultados del Censo General de Población y Vivienda 2010, de cada 100 personas con discapacidad, 36 no cursan ningún grado escolar, 47 tienen educación básica incompleta, 7 tienen educación básica completa, 6 han cursado algún grado de educación media superior y 4 cuentan con educación superior. Asimismo, aproximadamente el 10% de la población total del país que tiene 5 años y más no sabe leer y escribir, pero respecto a la población con discapacidad, este dato representa el 32.9%. En dicho censo, se contaron en nuestra entidad 150.014 personas que tienen alguna dificultad física o mental para realizar las actividades en su vida diaria, es decir, 5 de cada 100 sufren alguna discapacidad, con el 7.9% de la población, lo cual ubica a Hidalgo en el lugar 8º a nivel nacional en población con al menos una discapacidad, por encima de la media nacional, que es del 6.6%. La limitación de la movilidad es la discapacidad que con mayor frecuencia se presenta entre la población hidalguense, en la que 56 de cada 100 personas con discapacidad presentan limitaciones para caminar o moverse. El segundo padecimiento son los problemas visuales, aún utilizando lentes, la cual representa 28.4% de la población. Y el tercero lo ocupan los discapacitados auditivos con un 15.6% respecto al total. Las personas con discapacidad en ocasiones llegan a sentir un cierto trato injusto, diferente, arbitrario, en muchas ocasiones traducido en discriminación. Ello está ligado a que sienten poca atención por parte de los demás. Más de la mitad de personas que asisten a la escuela para cursar la educación básica abandonan sus estudios a consecuencia de la discriminación que sufren dentro
de las instituciones educativas. En ocasiones, sin darnos cuenta, se genera discriminación, violentando así los derechos fundamentales contemplados en nuestras normas jurídicas nacionales y estatales. A este respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo 5º del artículo 1, establece lo siguiente: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Prohibición replicada a nivel local en el párrafo 2º del artículo 4º de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, además de lo anterior. La Constitución local, en el párrafo 3º del artículo en mención, señala que toda discriminación o toda intolerancia constituyen un agravio a la dignidad humana y un retroceso a su propia condición que deben combatirse. De igual forma, y en materia educativa, la Ley de Educación para el Estado de Hidalgo en su artículo 2º establece: en el Estado de Hidalgo toda persona tiene derecho a recibir educación de calidad sin distinción de raza, origen étnico, nacionalidad, género e identidad de género, edad, discapacidad, condición de salud o lingüística, preferencias sexuales, identidad sexual, ideología, creencia religiosa, filiación, sexo, situación migratoria, impedimento físico, de salud, estado de gravidez o cualquier otra condición personal, económica, política, social y, por tanto, tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo estatal con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. Y en el artículo 51 señala que la educación especial está destinada a personas con discapacidad transitoria o definitiva, así como aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a las y los educandos de manera educada a sus propias condiciones, con equidad social, incluyente y con perspectiva de género. Tratándose de menores de edad con discapacidad, esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo y didácticos necesarios. De igual forma, la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Hidalgo, en su artículo 36, dispone lo siguiente: toda persona con discapacidad tiene derecho a asistir a una institución o centro educativo para obtener educación, instrucción, capacitación o formación, siendo obligación del Estado garantizar una política de fomento de la educación y del proceso educativo, adecuando siempre para las personas con discapacidad. Solicito respetuosamente, diputada, concluya con su tema. Sí, enseguida, diputado presidente. Existen circunstancias concretas que han influido en condiciones de vida. La ignorancia, el abandono, la superstición, el miedo y la discriminación son factores sociales que a lo largo de toda la historia las han aislado y retrasado siempre su desarrollo. Es por ello que la educación en las escuelas requiere la prestación de servicios de apoyo apropiados en función de las necesidades de personas con diversas discapacidades, para así luchar ante todo por la eliminación de la discriminación contra ellos. Es responsabilidad de los estados adoptar medidas adecuadas. Para eliminar estos obstáculos, siempre será el logro de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad la que constituye una contribución fundamental al esfuerzo general y mundial
de movilización de los recursos humanos. Como parte del proceso encaminado a lograr el paulatino combate de la discriminación, deben fortalecerse las estrategias y acciones para ayudar a los discapacitados a asumir su propia responsabilidad como miembros de la sociedad y como miembros de una comunidad educativa. La gestión educativa no puede dejar fuera la dimensión ética, y allí aparece la temática de la inclusión social y educativa de niñas, niños y jóvenes, cada vez más estructural de carencias nutricionales iniciales, de ausencia en muchos casos de marcos familiares, de limitaciones para acceder y permanecer en la escuela, de falta de una cultura de la inclusión y no discriminatoria. La etapa del proceso de integración en el área educativa tiene que ver con la transformación de las instituciones. No basta con que el discapacitado asista a la escuela, sino que ésta pueda dar respuesta a cada uno de ellos. El combate a la discriminación contemplado en las normas jurídicas es necesario, pero no suficiente. Se necesita ejecutarlos con satisfacción a fin de construir instituciones educativas inclusivas que den respuesta a la heterogeneidad, a la no discriminación, teniendo como finalidad garantizar que todos los niños, jóvenes y adultos con algún tipo de discapacidad puedan gozar de los mismos derechos y deberes que los demás. Las personas con discapacidad merecen el trato más respetuoso de todos los sectores de la sociedad, que les brinden mayor atención y un trato igualitario, reconociendo sus posibilidades y potencialidades, con la mayor sensibilización y solidaridad posibles. Por ello es fundamental combatir cualquier signo de discriminación que sufren los discapacitados que han logrado integrarse a los planteles de educación básica, lo cual debe ser una prioridad para las autoridades educativas en la entidad. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente acuerdo económico. Único. El Congreso del Estado de Hidalgo exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo a que en el ámbito de su competencia implemente las medidas que a continuación se enuncian a efecto de combatir la discriminación que sufren algunas personas con discapacidad que asisten a los planteles de educación básica no especial. Primero, evalúe y supervise con carácter permanente la prestación de los servicios y la ejecución de los programas relativos al logro de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad dentro de las escuelas de educación básica. Ejecute las acciones que logren la incorporación, permanencia y participación plena de las personas con discapacidad dentro de las actividades educativas. Llevar a cabo las adecuaciones físicas y arquitectónicas en las instituciones educativas a fin de lograr una integración real de los alumnos con discapacidad. Promueva talleres y capacitación permanente especializada a todo el personal docente, administrativo y de apoyo para lograr los anteriores objetivos. Atentamente, integrantes del Grupo Legislativo de Nueva Alianza, dado en el Salón de Sesiones de la Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado de Hidalgo a los 22 días del mes de julio del año 2014. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Solicito a la Secretaría turne el planteamiento de la diputada Sandra Hernández Barrera a la primera Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad para los efectos que procedan. Se le concede el uso de la palabra al diputado Javier Amador de la Fuente, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Tiene la palabra, diputado. Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación, público que hoy nos acompaña. El suscrito diputado Javier Amador de la Fuente
del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la 62ª Legislatura Estatal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 132, 133, fracción primera, 136, 137 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo vigente en la entidad, me permito hacer la siguiente exposición de motivos. Primero, el campo, las artesanías y productos hidalguenses permanecen con un gran potencial de desarrollo, tomando en cuenta las características y condiciones naturales de nuestra entidad. Tiene una vocación natural para el desarrollo de la ganadería y de agricultura. Sin embargo, sigue siendo en forma tradicional el esquema productivo y comercial, siendo este rubro uno de los factores para la baja competitividad de la gran mayoría de los productos de la región. Segundo, de acuerdo a fuentes oficiales, Hidalgo es un estado con una producción agrícola diversa y líder indiscutible en la producción, por ejemplo, de alfalfa verde y maguey pulquero. En cebada ocupa la segunda posición nacional. Con el esfuerzo de los productores, el estado genera alimentos de calidad y de alta demanda en los mercados nacionales e internacional, un prestigio ganado a pulso. Por ejemplo, el maíz de grano es un cultivo que más valor aporta a la entidad. En el subsector pecuario destaca la producción de leche de bovino y cárnicos. Si hablamos de los municipios que más aportan a la actividad pecuaria, encontramos a Tezayuca, Tecauzautla y Huichapan como los más destacados. El Cardonal, Apan y Singilucan se produce más de la mitad del maguey pulquero en todo el país, y a pesar de no tener salidas al mar, el estado de Hidalgo es el segundo productor nacional de carpa. Por otro lado, es una entidad en donde se producen productos únicos, como el chile rallado, en la región que honrosamente y orgulloso represento, y que ha sido un caso de éxito, pues hemos logrado que se organicen los productores de la región agrupándose bajo el esquema de cooperativa, logrando con ello trabajar de manera conjunta para poder darle la comercialización, difusión y distribución, y así tener acceso a créditos productivos en los programas federales, estatales y municipales, así como entidades financieras, buscando con ello establecer negociaciones con cadenas comerciales, mercado local y poder tener el sueño de exportar este producto artesanal. Tercero, más allá de estos logros, creo fundamental sumarnos al gobierno del Estado en la creación de mecanismos que permitan impulsar a los micro y pequeños productores. Si bien es cierto, la Secretaría de Desarrollo Económico cuenta con diversos programas, como el más importante, Consume Algo Nuestro, que cuenta con diferentes puntos de ventas dentro del Estado, programa dependiente de la Subsecretaría de Fomento Económico. Es por ello la importancia que tiene el que podamos realizar una adecuada campaña de difusión de estos programas, para así poder acceder y vincular a los productores de nuestro Estado con las cadenas comerciales que se encuentran asentadas en nuestro Estado y en nuestro país. A la fecha, se tiene conocimiento que se cuentan con programas como lo son Cadenas Productivas, impulsado por el Gobierno federal, a través del cual se busca el financiamiento dirigido al desarrollo de proveedores de grandes empresas, dependencias o entidades del Gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, a través del cual obtienen liquidez sobre sus cuentas por cobrar al contar con la posibilidad de operarlos en factoraje sin necesidad de esperar la fecha de vencimiento de los mismos, permitiéndoles obtener mayor liquidez para la operación de su negocio. Además, tienen acceso a herramientas que les permiten incrementar su competitividad a través de cursos de capacitación y asistencia técnica. Es ahí donde nuestra tarea y labor en calidad de gestores debemos de promover al que se acerquen y puedan ser beneficiarios y tengan el conocimiento
de dichos programas que ofrece tanto el gobierno federal como estatal. Considero que debemos de unir esfuerzos para poder colocar los productos hidalguenses en un mercado competitivo global, que no sea únicamente para autoconsumo, sino que puedan distribuirse a nivel nacional e internacional, buscando la certificación para otorgarles el valor adecuado. Cuarto, como integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, los invito a que sumemos esfuerzos y vinculemos a nuestros productores con el Estado para establecer un plan de divulgación y sensibilización para promover la inclusión de productos de los diferentes sectores económicos y productivos para que la producción local pueda ser adquirida por las grandes cadenas comerciales asentadas en nuestra entidad. Debemos de buscar el acercamiento y promover reuniones de trabajo para que los macroempresarios apoyen a la economía local y se genere un círculo virtuoso de producción y de consumo. Por ello, creo que es importante exhortar a la Secretaría de Desarrollo Económico para que dentro de su programación que establezca y pueda realizar la otorgación de un recurso o financiamiento para apoyar y respaldar a nuestros productores en las negociaciones finales, ya que por falta de liquidez no pueden otorgar crédito a las cadenas comerciales y muchas veces se pierde esta venta. Este recurso permitirá impulsar programas de difusión a nivel estatal que difundan la amplia gama de productos que se elaboran en nuestro estado de Hidalgo, bajo un esquema de desarrollo regional en el que se involucre la iniciativa privada, como lo son las cadenas comerciales, cadenas restauranteras, hoteleros, el Consejo Coordinador Empresarial, así como las diferentes cámaras de comercio. Por anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo vigente en la entidad, propongo el siguiente acuerdo económico. Único, que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Desarrollo Económico para que refuerce sus programas de promoción y difusión de los productos, artículos y artesanías hidalguenses para su comercialización en cadenas comerciales asentadas en el Estado. Segundo, buscar financiamientos o recursos para que a través de los programas establecidos respalden a los productores para que en las negociaciones finales no se pierda por falta de liquidez y a su vez este recurso funcione como un fondo revolvente. Tercero, reforzar a los programas y acciones encaminados a buscar mercado a los productores del Estado con cadenas comerciales, estatales, nacionales y extranjeras, a través de una campaña al interior de nuestro Estado para que los 84 municipios y directamente los productores del Estado conozcan los beneficios de estos programas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señor diputado. ¿En qué sentido, diputado? ¿Para qué efecto, diputado? Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Pedraza Holguín. Con su venia, diputado presidente. Tiene la palabra, señor diputado. Decían en la Roma imperial que los buenos discursos son doblemente reconocidos por cortos y substanciosos. El compañero quien me antecedió en el uso de la palabra abordó un tema sin duda muy importante para los hidalguenses, porque más del 53% del territorio hidalguense se dedica a actividades agropecuarias y somos una región geográficamente privilegiada. Estamos cerca del centro metropolitano más grande de Latinoamérica, como es la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México, donde hay más de 25 o 30 millones de mexicanos que consumen a diario. Esa conectividad y esa cercanía que nos da con los hidalguenses, sin duda es una gran ventana de oportunidad
para comercializar los diversos productos agropecuarios que se dan en nuestro estado. Y si a eso le sumamos que también estamos a 120 kilómetros de la entrada principal del Bajío, que es el estado de Querétaro, nos da una muestra de que nuestros agricultores les debería ir bien en el tema de sus productos en el campo. Sin embargo, uno de los diques que obstruyen la posibilidad de encontrar canales de comercialización es precisamente eso, comercializar los productos. Por eso, qué bueno que en el ámbito del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Economía y su contraparte, la Delegación de Economía, buscar los canales a través de las diversas tiendas de autoservicio y poder así comercializar los diferentes productos, como aquí ya se ha expuesto. Cada región tiene su vocación productiva. En el Valle de Mezquital, particularmente Mixquiahuala, Jalisco y Madero y Tepa, son zonas con alta producción en maíz blanco, en donde se producen más de 14 toneladas por hectárea. La alfalfa chicalada también es un producto muy importante que producen en el Valle de Mezquital, en la zona de la Huasteca, los cítricos, y en la zona de la Otomí-Tepehua, así como en Chapulhuacán. El café es otro de los productos que son de muy buena calidad, pero que en muchas ocasiones no encuentran los canales de distribución, y por eso es muy importante que el Ejecutivo, a través de esas dependencias, hacer las estrategias y las sinergias que permitan que nuestros productores encuentren precios justos y que además se pueda comercializar de manera directa y así evitar los acaparadores o lo que se denomina muy coloquialmente los coyotes, que al final del día son quienes se quedan con las ganancias de los productores del campo. Por eso, con mucho gusto y como presidente de la Comisión de Agricultura, y en este marco de la reforma para el campo, es uno de los temas que habremos de atender, que habremos de cuidar, con el objetivo de que al campo le vaya muy bien. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Robles Acosta. Con su permiso, diputado presidente. Tiene la palabra, diputado. Por supuesto que me sumo a este exhorto del diputado Javier Amador, en el sentido de que en Hidalgo, amigas y amigos, hay muchos productos, muchos de ellos artesanales, que valen la pena. Y valen la pena porque son de una calidad mundial. Y hoy vemos con tristeza que hay muchas cadenas grandes, importantes, que venden infinidad de productos. Pero este recurso que llega a estas cadenas, la mayor cantidad de dinero se va de Hidalgo. No hay esa cadena productiva que beneficie a Hidalgo. Con este exhorto a la Secretaría de Economía, por supuesto, le estamos solicitando que estas cadenas estén comprando, estén adquiriendo este tipo de productos a los hidalguenses. De esta forma, por supuesto, podemos reactivar esta economía, pero lo más importante, a precios justos. No es una obligación que compren los productos, pero aquel que los compre, que sea a precios justos, que ese trabajo, que ese esfuerzo de ese campesino, de ese artesano, sea reconocido y compensado con un precio justo. Por lo tanto, me sumo a la propuesta del diputado. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano. Con su permiso, diputado presidente. Tiene la palabra, diputada. Buenos días a todas y a todos los asistentes esta tarde. Con mucho gusto me sumo a la petición del compañero Javier Amador, porque resulta ser que sí, como le decía el diputado Robles, aquí en Pachuca y en diferentes partes del estado de Hidalgo está desarrollándose una gran cantidad de autoservicios, de franquicias, de restaurantes a nivel nacional que no consumen una sola tortilla de Hidalgo.
que no consumen un solo chícharo del estado de Hidalgo, porque vienen ya con los procesos desde el Distrito Federal, de los grandes corporativos que tienen un lineamiento muy específico. Desde luego que es importante fortalecer el consumo y el autoconsumo de los productos hidalguenses, pero tenemos que ser muy cuidadosos al respecto. Primero, hablando de artesanos, un registro de la marca. Desde luego que tenemos mujeres y hombres que con sus manos hacen magia, con un trozo de hilo, con un trozo de papel o de madera o de concha de abulón y mucho más. Sin embargo, necesitamos darles el nivel de empresarios que merecen, con productos sí, elaborados con la más alta calidad, pero con asesoría empresarial, con registros, con marca, con código de barras, para que pueda ser un producto verdaderamente de competencia mundial, porque el hecho sí lo tienen, pero toda la logística y toda la tramitología que se requiere para alcanzar un producto de estos niveles aún les falta. Y por otro lado, el autoconsumo en el estado de Hidalgo es necesario fomentarlo. Ese tipo de grandes consorcios no paga un peso de impuestos en el estado de Hidalgo. Todas sus tiendas, todos sus grandes corporativos están registrados a nivel de la Ciudad de México. Y sí, como no, abren fuentes de empleo. Alguna ocasión, alguno de los concesionarios decía, abrimos fuentes de empleo. Nos queda claro que sí, pero no es suficiente. No es suficiente porque están ocupando suelo de Hidalgo, tierra y espacio de Hidalgo, la mano calificada de mujeres y hombres hidalguenses, y aún falta más. Por supuesto que darle el nivel mundial que esto amerita, por un lado; por otro lado, abatir lo que decía el diputado Pedraza, el intermediarismo que se da entre el productor y el consumidor directo, y por otro lado, reglas de operación más específicas para que mujeres y hombres productores mexicanos verdaderamente vean reflejado en su bolsillo el trabajo, la labor, el esfuerzo, la capacidad y todo lo que ellos llevan para tener a la mano un producto final. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Celestino Ábrego Escalante. Claro que, con el permiso de todos ustedes, diputado presidente. Adelante, diputado. Nuestro grupo legislativo, si no mal recuerdo, en las comparecencias del mes de noviembre, señalamos muy puntualmente que al campo le hacía falta dinero, que el campo no estaba atendido y que si no somos competitivos es porque no estamos produciendo nada para exportar. Nuestro campo no está a la altura de los estados que integran esta República Mexicana. En el mes de diciembre votamos en contra de la ley de egresos porque consideramos que no había garantía del paripaso para la SEDATU, porque no nos dieron la garantía de tener el dinero del paripaso para la SAGARP, para aumentar la capacidad de darle dinero al campo. Claro que falta dinero, claro que falta voluntad política para poder hacer funcionar este campo que es de todos nosotros. Recuerdo que nos expusieron un macroproyecto del Puerto Seco, votamos a favor para poder impulsar el desarrollo del complejo industrial o el parque industrial en Altiplano. Claro que nos sumamos a ello, pero también exigimos puntualmente que hacía falta dinero para el campo, y yo creo que seguirá siendo nuestra bandera en este año, y ojalá que lo que hoy han manifestado los compañeros diputados lo veamos reflejado con voluntad política en la próxima asignación de recursos, porque será en el mes de diciembre de este año cuando realmente le podamos aportar dinero al campo, y eso depende de la voluntad de los que hoy estamos aquí presentes. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Solicito a la Secretaría turne el planteamiento del diputado Javier Amador de la Fuente
a la primera Comisión Permanente de Desarrollo Económico, anexando los planteamientos de los diputados Héctor Pedraza Holguín, Juan Carlos Robles Acosta, María del Carmen Rocío Tello Zamorano y Celestino Ábrego Escalante, para los efectos que procedan. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y se cita a las señoras y señores diputados para el próximo día jueves 24 de julio del año en curso, a las 9:30 horas, a la sesión solemne en la que se hará entrega de la medalla Don Miguel Hidalgo y Costilla en su edición 2013.